La Vuelta a España 2025 vivió en Bilbao una de esas jornadas que se recordarán por siempre, no por el espectáculo deportivo que nos debía regalar el terreno vasco, sino por la suspensión repentina que dejó sin ganador a la 11ª etapa. Las protestas contra Israel lograron cargarse la etapa de Bilbao, un golpe inesperado que transformó la fiesta ciclista en un ambiente de incertidumbre y polémica. Era un día marcado en rojo en el calendario, con inicio y final en la capital vizcaína, con un recorrido tipo clásica, plagado de subidas que invitaban a soñar con ataques de leyenda, pero el destino quiso que el ciclismo se viera golpeado por la política. A 14 kilómetros de meta, la organización comunicó que la carrera quedaba anulada por las protestas pro-Palestina contra la participación del Israel Premier Tech, deteniendo así lo que prometía ser un duelo espectacular en el Alto de Pike. Una etapa que pasará a la historia, pero no por lo que esperábamos. Bilbao esperaba una fiesta y acabó en silencio. Desde primera hora, la afición se había volcado, las calles teñidas de rojo y verde respiraban pasión ciclista, un escenario perfecto para ver brillar a corredores como Tom Pidcock, Jonas Vingegaard o Juan Ayuso, nombres llamados a ser protagonistas en un recorrido diseñado para el espectáculo. Sin embargo, todo lo planeado se quebró de golpe. Los héroes de la carretera quedaron en segundo plano, eclipsados por una decisión que heló el ánimo de la multitud. El ciclismo se vio golpeado por la política, un terremoto que sacudió no solo al pelotón, sino también a los millones de aficionados que seguían la carrera desde casa. Y es que nada de lo que vivimos en los primeros kilómetros pudo completarse en meta. Ni los ataques iniciales de Ayuso, ni los intentos de Pedersen o Soler, ni siquiera la superioridad de Vingegaard en los últimos repechos tuvieron recompensa. Todo quedó en suspenso, con los tiempos neutralizados a 3 kilómetros de meta y sin la gloria que corresponde a un ganador. Una etapa que debía ser un espectáculo montañoso terminó convertida en un recuerdo extraño, en una jornada en la que la polémica empañó el espectáculo deportivo. Bilbao, que tantas veces fue escenario de batallas épicas, vivió una tarde amarga, con un pelotón desorientado y un público desconcertado. Un día que marcará la memoria colectiva del pelotón, un capítulo incómodo en la historia de la Vuelta a España. La etapa 11 de la Vuelta a España arrancó en Bilbao con una intensidad desbordante, un ambiente vibrante que se palpaba en cada esquina de la ciudad. Desde el banderazo inicial, el pelotón no dio respiro y se sucedieron los movimientos, como si todos los ciclistas fueran conscientes de que la jornada estaba destinada a ser grande. Juan Ayuso fue el primero en mover ficha, con un ataque lejano en el Alto del Laukiz, nada menos que a 155 kilómetros de la meta. El español buscó sorprender, encender la mecha, pero el pelotón lo cazó rápidamente. La tensión se respiraba en cada kilómetro, con una velocidad altísima que dejaba claro que nadie quería regalar la escapada buena. Poco después lo intentaron Mads Pedersen y Joel Nicolau, demostrando que las piernas ardían de ambición. Bruno Armirail también probó suerte, pero nada prosperaba ante la vigilancia férrea del grupo principal. Todo cambió en el Alto de Soyuve, donde el ciclismo se convirtió en pura batalla. Pedersen, campeón mundial en 2019 y un hombre que nunca se esconde, se lanzó en solitario, desafiando la dureza de las rampas y rodando durante varios kilómetros en cabeza. Por detrás se organizó un grupo con Ayuso, Buitrago, Hesman, Tulet, Gerrada y otros nombres dispuestos a dar espectáculo, pero la unión no duró demasiado. El pelotón, consciente del terreno exigente, no concedió más que unos segundos. Aún así, Pedersen volvió a encender la llama en el balcón de Vizcaya, esta vez acompañado por Marc Soler y Orluis Aular. La fuga de 3 corredores logró abrir un hueco interesante, llegando a rozar el minuto de ventaja. El público vibraba en las cunetas, los ánimos se desbordaban y todo apuntaba a que la escapada podía ser seria, pero el Bismalisa Bike, siempre controlador, impuso un ritmo sólido para mantener la situación bajo control. Nada de barra libre para los aventureros. El paso por el balcón mantuvo viva la ilusión, aunque siempre bajo la sombra del pelotón. Bilbao esperaba un desenlace a lo grande y la etapa parecía escrita para ser un espectáculo sin pausa. Cada curva, cada repecho, eran un recordatorio de lo que significa el ciclismo en el País Vasco: pasión, lucha y sufrimiento. Una etapa que pasará a la historia, aunque no por el resultado que todos soñaban.
El protagonismo de Marc Soler fue uno de los grandes focos de la jornada. Cuando Pedersen y Aulard cedieron ante el empuje del pelotón, el catalán resistió con valentía, lanzándose en solitario a la aventura. A 78 kilómetros de meta, rodaba como único superviviente de la fuga inicial, demostrando un carácter combativo que arrancaba los aplausos de la afición vasca. Su diferencia volvía a subir y durante unos instantes pareció que el sueño podía hacerse realidad. Por detrás no tardaron en llegar refuerzos con ganas de dinamitar la carrera. Santiago Buitrago, Víctor Campenaerts, Joel Nicolau y Luis Vervaeke iniciaron un contraataque con el objetivo de enlazar con Soler y formar un grupo sólido. Pero el bismalís Abaik, con la mirada fija en Vingegaard, no dio tregua. La tensión se notaba en cada pedalada, el pelotón no quería sorpresas. Antes de llegar a la primera de las dos ascensiones al Alto del Vivero, el grupo perseguidor fue neutralizado y la diferencia con Soler se redujo a menos de 30 segundos. Bilbao hervía de emoción, las cunetas del Vivero rugían con cada paso y el esfuerzo del corredor de UAE rozaba lo épico. Finalmente, en el primer paso por la cima, Soler fue cazado, pero la carrera no se detuvo ni un instante. La batalla estaba lejos de terminar. Fue entonces cuando Mikel Landa decidió encender la mecha definitiva. A 56 kilómetros de meta, el vasco lanzó un ataque brutal con todo el corazón, buscando la gloria en casa. Su movimiento arrancó la ovación del público y 6 kilómetros más tarde se le unió Santiago Buitrago. Dos corredores valientes al frente, dos guerreros dispuestos a plantar cara al todopoderoso Visma. Detrás, un grupo perseguidor con Pedersen, Campenaerts y Dunbar trataba de acercarse, pero la organización en el pelotón principal era demasiado férrea. El segundo paso por el Vivero se acercaba y la tensión crecía. La Vuelta a España vivía un auténtico terremoto de emociones, con la afición entregada y la sensación de que cualquier cosa podía pasar. Bilbao esperaba un estallido final en el Alto de Pike y todo indicaba que allí se iba a escribir la página más brillante de la etapa. El ciclismo ofrecía drama, pasión y valentía, pero el destino tenía guardado un giro inesperado. El segundo paso por el Alto del Vivero terminó de definir a los verdaderos protagonistas de la jornada. Mikel Landa, que había prendido la mecha del ataque con todo el corazón, empezó a sufrir dolores de espalda a 33 kilómetros de meta y tuvo que ceder. Fue un golpe duro para la afición vasca, que soñaba con ver a su corredor luchar por la victoria en casa. Santiago Buitrago, en solitario, intentó mantener viva la escapada, pero el pelotón de favoritos venía lanzado, con Joao Almeida dispuesto a poner la carrera patas arriba. El portugués atacó en 2 ocasiones durante la subida y en la segunda arrancó con tanta fuerza que acabó neutralizando al propio Buitrago, dejando en cabeza un grupo reducido con todos los gallos de la general. Allí estaban Vingegaard, Ayuso, Pidcock y compañía, todos conscientes de que el Alto de Pic sería el juez supremo de la etapa. La tensión se palpaba, la afición rugía en cada curva y el ciclismo se convertía en un espectáculo de resistencia y ambición. Fue en ese escenario cuando Tom Pidcock lanzó un movimiento que sorprendió a todos. El británico, ligero y explosivo, se marchó del grupo con Jonas Vingegaard como único compañero de aventura. Dos hombres, dos estilos distintos, rodando con 10 segundos de ventaja sobre Almeida, que no encontraba colaboración en el grupo perseguidor. El Alto de Pike estaba preparado para decidir. Las carreteras estrechas y empinadas se llenaban de aficionados enloquecidos que empujaban con gritos a sus ídolos. Pidcock y Vingegaard volaban hacia el desenlace, conscientes de que allí se podía escribir una página dorada en la historia de la Vuelta. Era el duelo soñado, el campeón del Tour frente a un talento británico dispuesto a todo. Detrás, Ayuso trataba de mover fichas, pero el ritmo del danés y el británico era inalcanzable. El espectáculo prometía un final épico, el tipo de batalla que quedaría grabada en la memoria colectiva del pelotón. Sin embargo, lo que debía ser un clímax deportivo se transformó en un desenlace inesperado. A 14 kilómetros de meta, cuando la tensión estaba en su punto más alto, llegó el comunicado oficial. La etapa quedaba suspendida. El ciclismo se vio golpeado por la política y lo que debía ser un día de gloria se convirtió en una montaña de decepción. El anuncio oficial cayó como un jarro de agua helada a 14 kilómetros de meta, cuando Jonas Vingegaard y Tom Pidcock encabezaban la carrera con apenas 10 segundos sobre Joao Almeida. La organización comunicó por radio que la etapa quedaba suspendida. El motivo, las protestas pro-Palestina en la llegada de Bilbao, un bloqueo que impedía garantizar la seguridad del pelotón por la presencia del Israel Premier Tech en la carrera. El ciclismo otra vez
se vio golpeado por la política. Bilbao, que esperaba un desenlace apoteósico, quedó sumida en un silencio desconcertante. No hubo sprint, no hubo vencedor, no hubo podio ni celebración. Se tomaron los tiempos a 3 kilómetros de meta, de modo que las diferencias mínimas que llevaban los escapados apenas se reflejarán en la general. Una etapa que debía ser una fiesta terminó convertida en un recuerdo extraño, casi incómodo. Tom Pidcock, que había volado en el alto de Pike para marcharse junto a Vingegaard, se quedó sin la oportunidad de pelear por una victoria que parecía estar a su alcance. Jonas Vingegaard, por su parte, también vio cómo su esfuerzo se evaporaba en el aire, sin premio, más allá de consolidar su imagen de líder sólido. Juan Ayuso, Joao Almeida y el resto de favoritos tampoco pudieron plasmar sus movimientos en un resultado. Los héroes de la carretera quedaron relegados a un segundo plano, mientras la noticia de la suspensión corría como la pólvora entre los aficionados. En las cunetas, los miles de seguidores que habían llenado Bilbao y los puertos cercanos no entendían lo que estaba pasando. Bilbao esperaba una fiesta y acabó en silencio. La Vuelta a España vivió un auténtico terremoto que empañó la jornada, dejando la sensación de que el ciclismo fue víctima de un escenario ajeno al deporte. Los corredores cruzaron la línea con gesto serio, sin levantar los brazos, sin alegría. El público se marchó cabizbajo, consciente de haber sido testigo de un día que marcará la memoria colectiva del pelotón, pero por razones muy diferentes a las que todos habían imaginado. La etapa 11 de la Vuelta 2025 pasará a la historia no por una fuga legendaria ni por un duelo épico en la cima, sino porque las protestas contra Israel lograron cargarse la etapa de Bilbao. Una página amarga en el libro de la Ronda Española, una polémica que empañó el espectáculo deportivo y que recordó que a veces el ciclismo también se ve arrastrado por las tormentas del mundo exterior.